en Caminando por la Vida, gente que vale la pena. Hoy en Gente que vale la pena nos vamos hasta Granada, donde reside nuestro invitado, exmilitar, profesional, que sirvió en Bosnia-Herzegovina durante su terrible guerra, decidió estudiar historia y se doctoró como medievalista. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Granada y autor de exitosos ensayos y de novelas históricas premiadas. Hoy en concreto queremos hablar sobre su última novela, que va, por cierto, como un tiro en ventas. Se titula Pelayo, la novela del héroe que salvó a Hispania, de Editorial Espasa. José Sotochica, bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un inmenso honor, José, tenerte en Caminando por la Vida. Pues nada, la verdad es que el honor es mío de poder estar tan cerca de tanta gente interesante que está al otro lado de las ondas. Pelayo se publica en mayo de este año y en apenas 3 meses creo que va por la segunda edición, ¿es así? Vamos por la tercera. Tercera edición, vamos a edición por mes, José. Sí, la verdad es que está siendo muy bien recibida por los lectores y yo, claro, feliz. Según las fuentes históricas, ¿qué sabemos realmente de Pelayo, José? Pues sabemos mucho más de lo que se suele decir. Sabemos que era un hombre que pertenecía a la alta nobleza visigoda, porque era espatario. Espatario no es, como se suele decir, un simple guardia de cors, ¿no? Un guardia del rey. Era un hombre de la confianza del rey, porque era un hombre que permanecía armado delante del rey, ¿no? Y este detalle es muy importante, porque estos espatarios servían luego también como diplomáticos, como gobernadores, etcétera, etcétera. Era un hombre que pertenecía a la realeza, era de linaje real, y era sobre todo un hombre que lo hubiera tenido muy fácil para pactar con los conquistadores musulmanes, ¿no? Como hizo la inmensa mayor parte de la nobleza goda, ¿no? Los godos, en general, después de la derrota del rey Don Rodrigo, la mayoría de ellos, obispos y nobles, pactaron con los conquistadores, ¿no? La viuda de Don Rodrigo, Egilona, se casa con el hijo del conquistador, ¿no? De Musa ibn Nusayr, ¿no? Pero Pelayo no. Pelayo se echa al monte literalmente. ¿Y qué es lo que sabemos? Que se alza en Asturias, que se pone al mando de un grupo de gente desesperada, de un puñado de hombres desesperados, y que contra toda lógica logra una victoria. Pues esa victoria ha pasado al imaginario colectivo como Covadonga, aunque probablemente fue en las cercanías, no en Covadonga propiamente hablando. Pero lo cierto es que fue una pequeña victoria, pero como toda pequeña victoria que se consigue en una situación desesperada, se convirtió en leyenda. Al fin y al cabo, Pelayo había hecho lo que nadie había logrado hacer durante décadas en todo el mundo mediterráneo: vencer a un imperio que ya era el imperio más grande que la historia jamás hubiese visto, el imperio omeya de los árabes. Has nombrado, José, a Egilona, que fue esposa del rey Don Rodrigo. Creo que es otro personaje fascinante del que escribiste una novela el año pasado. Has nombrado esas dos actitudes, ¿no?, que hubo en los habitantes de Hispania en aquel momento, ¿no?, después de la invasión musulmana en el 711, los que directamente colaboran o pasan a someterse a los nuevos mandamases y los que se rebelaron, ¿no? Dos actitudes ante la vida, pero ¿cuál de ellas es la válida? Pues yo aprendí una cosa en Bosnia-Herzegovina. Aprendí que somos muy rápidos en juzgar a la gente cuando está en situaciones desesperadas, ¿no? Y nos encanta poner etiquetas de buenos y malos. Eso es una tendencia humana, ¿no? Queremos identificar rápidamente al enemigo y ponerle una etiqueta de malvado, ¿no? La historia real es mucho más complicada. El bien y el mal tienen la mala costumbre a menudo de no ser ni blancos ni negros, sino estar en matices, en grises, ¿no? Egilona, pues Egilona representa a aquellos que, habiendo perdido la esperanza de poder resistir, porque han sido derrotados previamente, porque han combatido y han sido derrotados, deciden buscar la mejor solución para sobrevivir ellos y para que sobrevivan aquellos que dependen de su gobierno, ¿no? Egilona lo que busca es un compromiso, busca salvar lo que pueda de su mundo, ¿no? Claro, ¿eso es negativo? ¿Es positivo? Bueno, podría ser juzgado de las dos maneras, ¿verdad? Es decir, intentar salvar lo que se pueda tampoco es algo muy negativo, pero al fin y al cabo es pactar con tu enemigo, ¿no? Que a menudo ocurre en la historia real, ¿no? Pelayo. Bueno, Pelayo es el mayor rebelde de nuestra historia. Yo no conozco nadie más rebelde que Pelayo, porque, fíjese, es decir, estamos hablando de un hombre que, teniéndolo muy fácil, era sobrino político de Egilona. Podría haber pactado, podría haber conservado sus privilegios, sus tierras, porque los musulmanes daban unas condiciones fabulosas para mantener
tus privilegios, ¿no? Es decir, podría haberse integrado en la alta sociedad de Al-Ándalus, ¿no? Para entenderlo. Pero no, él decide combatir, decide jugárselo todo, literalmente su vida, y vivir una vida de pobreza y de combate, ¿no? Cuando podría haber vivido una vida de tranquilidad y de opulencia. Para mí eso es evidentemente positivo. ¿Por qué? Porque en un mundo como el nuestro, donde lo más fácil es agachar la cabeza, donde lo más fácil es no hacer frente al infortunio, pues Pelayo representa a aquellas personas que para mí son muy valiosas, que pese a tenerlo todo en contra, deciden combatir, entre comillas, no estoy hablando solo de la guerra, ¿no?, sino en general en la vida, ¿no?, deciden combatir por aquello en lo que creen. Y esto es un bien escaso, ¿no? Entonces las dos posturas me parecen positivas, pero yo te mentiría si no te dijera que apostaría por la de Pelayo, porque creo que la rebeldía es un bien en el mundo. ¿Tú crees que el cine español sería capaz de hacer una película sobre Pelayo, nuestro Braveheart, no? Yo creo que sería capaz, pero tenemos un problema con nuestra historia en España. Mientras que ese problema no lo solucionemos, creo que nadie se va a atrever a hacer una película sobre Pelayo. Ojalá me equivoque, a mí me encantaría, claro, ¿no? Pero España tiene una relación muy, muy extraña con su historia desde 1940, ¿vale? Porque curiosamente no la tuvo la República. Curiosamente, yo hice un ejercicio un día en una conferencia, mostré una página de un libro escolar de los años 30. Ellos no sabían que era de esa época. Cuando lo vieron, pensaron que era de época de Franco y era de época de la República. ¿Qué problema tenemos con nuestra historia, los españoles? Que hemos convertido nuestra historia en un arma arrojadiza, en una batalla ideológica. De manera que basta con que nos sintamos orgullosos de una parte de nuestra historia para que haya otra parte que diga que eso no puede ser, y viceversa. Entonces, es triste decirlo, pero no creo que ningún cineasta se atreva con Pelayo si es español. Gilona, la esposa de la que hemos hablado, del rey don Rodrigo, que pierde la vida en la batalla de Guadalete, luego hablaremos un poco sobre la batalla de Guadalete, se casa con un hijo de Musa, que es el líder de los invasores, y en la novela que tú escribes en el 2024 sobre ella, la subtitulas Reina de Hispania. ¿Existía ese concepto? Por supuesto. ¿Desde cuándo existe España, José? Yo soy mi opinión como historiador, que es lo que uno ve en las fuentes. Lo extraño de nuestro pasado es que lo ve todo el mundo menos nosotros. Es decir, hay un historiador francés que lo dice muy claramente, que España, porque claro, España no aparece de la nada, tiene un pasado. La Hispania visigoda no es la España de 2025, pero sería necio negar que ambas están conectadas y que la una da lugar a la otra, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, en los concilios de Toledo, que son documentos administrativos, o en el Liber Judiciorum, que es un código de leyes del año 654, y lee que el rey gobierna a los pueblos de Hispania y que su deber es regir a los pueblos de Hispania y que los obispos y nobles en la asamblea representan a los pueblos de Hispania, y cuando uno ve, por ejemplo, que Gilona es reina de Hispania o que Leovigildo es rey de los hispanos, pues empeñarse en que no había un concepto Hispania que se vinculaba con un reino, con un territorio concreto, bueno, se puede hacer, pero yo creo que falta a la verdad histórica. Hispania, el reino de Hispania, el reino visigodo, surge con Leovigildo y Recaredo en el siglo VI, y ese concepto nunca se olvida. Y es la base sobre la que se construye la Edad Media española. Es decir, Asturias va a reivindicarse como heredera de los godos, pero también los condados catalanes, que son el marquesado de Gotia, el marquesado de los godos. Es decir, esto jamás se olvidó, y tampoco lo olvidó Al-Ándalus, ¿eh? Cuando uno lee los textos árabes, por ejemplo, del siglo X, en el que están narrándonos los combates, las guerras civiles entre Omar ibn Hassún, que es un muladí, es decir, un converso, y las tropas del emir de Córdoba, a los muladíes los llama literalmente españoles. Es decir, ese concepto existía. Evidentemente no es la España de 1812 ni la de 1978, pero sobre ese concepto se edifica toda nuestra historia. Hispania nace con los godos. Yo no tengo ninguna duda al respecto. En la novela Gilona, no sé si tú llegas a tratar la posibilidad de que su esposo, hijo de Musa, llegara a convertirse al cristianismo, José.
Sí, esto lo dicen las fuentes árabes y lo dicen, coinciden todas además. Fíjate qué curioso, volviendo al tema anterior, es decir, en el año 716, cuando Abdalaziz, el marido de Gilona, es asesinado, acusado de querer convertirse en rey independiente y en convertirse al cristianismo, ¿no? Hispania oficialmente no existía como reino, era una provincia del califato omeya de Damasco, ¿verdad? Sin embargo, fíjate qué curioso que el cronista que está escribiendo en 754, es decir, que era un niño o un muchacho cuando Gilona vivía, él sigue llamando la reina de Hispania. Para él el concepto Hispania sigue vigente, ha desaparecido el reino, pero Hispania sigue existiendo. Y cuando llega un gobernador, dice que llega al trono de Hispania, aunque sea musulmán. Fíjate, ¿no? Y volviendo sobre lo que me dice, las fuentes insisten en que Abdalaziz había sido, de alguna manera, vamos a decirlo así, ¿no?, seducido por su esposa para convertirse al cristianismo y proclamarse rey independiente en Hispania, separándose del califato. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Nunca lo sabremos. Abdalaziz fue asesinado en una conjura incluso por parientes suyos, y lo cierto es que puede ser que todo fuera parte de una conjura urdida por la propia Gilona, o al menos eso a veces se puede dejar entrever entre las líneas de los distintos cronistas musulmanes, ¿no? En que realmente ella estuviera buscando la perdición de su marido, por alguna razón, ¿no? Uh-huh. Y lo acusara falsamente. Ya. Has comentado antes, cuando hablábamos de Pelayo, José, que Pelayo puso sobre la mesa una gran victoria sobre un gran imperio, ¿no?, que es la victoria de Covadonga. Pero sin embargo hay historiadores que llegan a negar esta batalla donde sobresale Pelayo. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Decía Claudio Sánchez Albornoz, grandísimo historiador y presidente de la República en el exilio, que ser escéptico, el hipercrítico en historia siempre lo tiene más fácil y siempre queda más elegante que el que trata de rescatar el pasado, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Es decir, señalar que falta documentación, que faltan textos, que faltan pruebas sólidas sobre un acontecimiento histórico del siglo VIII es muy fácil. Pero ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que en el año 737, fíjate, 737, Covadonga oficialmente fue en 718, muchos historiadores dicen que no, que fue en 722, pero en cualquier caso muy cerca, ¿no? Se inaugura, ¿no?, vamos a llamarlo así, perdónenme, ¿no?, se consagra una iglesia en Cangas de Onís, la iglesia de la Santa Cruz, del triunfo de la Santa Cruz. En esa iglesia dejó un inscripción Fabila, hijo de Pelayo, y estamos a 27 de octubre. Unas semanas antes había muerto Pelayo. Pelayo construyó esa iglesia, y en esa iglesia se exalta el triunfo de la cruz sobre los enemigos. Están celebrando una victoria. Pelayo solo tenía un argumento para convertirse en rey: la victoria. Lo único que te consagraba en la Edad Media como rey era la victoria, porque la victoria indicaba que Dios estaba contigo. Los godos habían sido castigados por Dios, por eso los musulmanes los habían derrotado, por eso había muerto Rodrigo. ¿Por qué Pelayo reclama la corona? ¿Por qué es rey? Porque ha recuperado el favor de Dios, y el favor de Dios se recupera con la victoria. Y fíjate que él tiene un pariente, entre comillas, ¿no?, por matrimonio, se van a casar sus hijos, Alfonso y la hija de Pelayo, ¿no?, Ermesinda, que estaba muy por encima suya en la sociedad visigoda, que es Pedro de Cantabria. Y sin embargo, Pedro y su hijo Alfonso se avienen a someterse a Pelayo. Eso solo se justifica porque Pelayo ha conseguido una victoria. Y esa victoria se la conceden además las fuentes musulmanas, que inciden una y otra vez que Pelayo es un rebelde, que Pelayo se ha alzado y que no fueron capaces de someterlo. De hecho, le dan un título que se ha malinterpretado. Dicen que Pelayo y sus hombres eran asnos salvajes. Y nuestra historiografía eso no se ha sabido interpretar, porque los árabes vienen de Oriente, y en Oriente el asno salvaje lo podéis ver en la Biblia, lo podéis ver en el Corán, lo podéis ver en los poemas persas, en las 1001 noches. El asno salvaje, el onagro, es un animal de poder, y sobre todo es el animal que expresa la rebeldía y aquello que no puede ser sometido. Por eso me parece realmente atrevido negar la existencia de Covadonga. Yo no digo que se librara una batalla en Covadonga, pero en su cercanía Pelayo obtuvo una victoria lo suficientemente significativa como para ser rey y como para que los propios musulmanes tuvieran que justificar que no habían sido capaces de acabar con él. ¿Es posible que ese conde consuegro de Pelayo, Pedro de Cantabria, no concurriera en Guadalete? Sí, es bastante probable. De hecho,
la mayor parte de lo que sabemos de lo que ocurrió en la mal llamada batalla de Guadalete, porque realmente fue más al sur, fue en la zona de Tarifa, en los montes Traductinos, como dice la única fuente contemporánea de los hechos, ¿no? Ujú. Lo que sabemos es que esa batalla la pierde el rey don Rodrigo por traición, porque lo traicionan 2/3 del ejército. La mayor parte de la nobleza goda dejó a Rodrigo en la estacada, ¿no? Y lo que sabemos de Pedro de Cantabria es que estaba en el norte, en Amaya, en lo que hoy sería Burgos. Todo aquello era Cantabria, no solo la Cantabria actual, ¿no? Sino que ocupaba los territorios, pues que allí hizo resistencia a los árabes, pero que era, entre comillas, un hombre del partido contrario a don Rodrigo. Así que todo eso nos indica que es muy probable que no hubiera estado con él en el momento decisivo. Además de esta batalla de Guadalete, que al parecer no fue en Guadalete, que fue en Tarifa, hay otra batalla importante, ¿no? Que es la de Écija, ¿no? Donde es ya la última oportunidad del reino godo de evitar la invasión, ¿no? Y la debacle. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque para las fuentes musulmanas fue una batalla todavía más dura que Guadalete. Es decir, Écija fue una batalla en la que los propios musulmanes dicen que estuvieron a punto de perecer por completo. Es decir, que fue reñidísima. Pero claro, después de 2 grandes derrotas, el reino visigodo se hundió por completo, ¿no? Y lo que tenemos a partir de ahí es una rapidísima ocupación de ciudades, incluida Toledo, e incluido también la pérdida del tesoro, que la pérdida del tesoro era fundamental, ¿no? Porque te privaba de los medios para seguir combatiendo. Y la pérdida de Toledo más todavía, porque la ley visigoda dejaba bastante claro que para ser rey legítimo tenían que ungirte, porque los godos no se coronaban, los visigodos no se coronaban, se ungían en Toledo. De manera que, conquistando Toledo, impedían que los supervivientes, entre comillas, pudieran elegir un nuevo rey. Uh-huh. Hablas que en esta mal llamada batalla de Guadalete, las 2/3 partes del ejército hispano-godo traicionan a don Rodrigo. En esa batalla cambian de bando o se marchan. Y yo quería compartir contigo una impresión mía, ¿no? He oído que a esa batalla concurrieron unas 70.000 luchadores. ¿Es posible? Pues las cifras que nos dan, la fuente contemporánea, es decir, la fuente que está escrita por alguien que estaba vivo cuando se libró esa batalla, no da cifras. Pero las fuentes musulmanas nos dan cifras de todo tipo, ¿vale? Desde 600.000, que es una locura, a 40.000, ¿no? Coinciden todas en el número de los hombres musulmanes, ¿no? De los que tenía Tarik, ¿no? 12, 13.000, pero los godos se exageran mucho. ¿Qué sabemos del ejército visigodo? Sabemos muchísimo. Y sabemos cuántas personas aproximadamente solía movilizar un ejército godo a finales del siglo VII gracias a un documento contemporáneo. Y eso nos permite pensar que probablemente Rodrigo tenía consigo entre 20 y 30.000 hombres, probablemente 25.000. Y esos 25.000 frente a los 13.000 de Tarik suman 38.000. En esa época eso significa muchísima gente, una batalla descomunal. 25.000 habitantes que acudieron a defender su reino. ¿Tú crees cuántos acudirían hoy a defender el reino de España? Pues, hombre, te lo dice un militar. Yo creo que España es un país con una fuerza, con una historia impresionante. Y que por mucho que a veces no nos entendamos y por mucho que a veces haya denostado nuestra propia historia y por mucho antimilitarismo que se ha hecho a lo largo de muchos años, lo cierto es que la gente quiere al ejército. Yo lo he vivido en primera persona. La gente quiere y respeta a su ejército. El ejército hace una labor increíble a todos los niveles. Ahí tenemos lo que pasó en la Dana, ¿verdad? No hace mucho, ¿verdad? O lo que ha pasado en los incendios, ¿verdad? Con esas unidades militares que bregan con la desgracia y en cuántas misiones de paz han muerto españoles, ¿no? Intentando defender la paz en países en conflicto, ¿no? Es decir, la vinculación con el ejército de España es mucho más positiva de lo que muchas veces los medios de comunicación venden. Y yo creo que muchos jóvenes, ojalá que Dios quiera que eso jamás ocurra, pero si vieran su tierra realmente en peligro, acudirían, por supuesto, porque lo hemos visto en Ucrania y lo hemos visto una y otra vez. La gente, cuando tiene que defender lo suyo, pues acude, ¿no? Aunque yo espero que eso jamás ocurra, ¿vale? Porque la guerra no es lo que vemos por televisión, ¿de acuerdo? No es lo que vemos en las redes sociales, no es lo que vemos en los periódicos. La guerra es algo mucho más horrible, ¿eh? Ya, nos hacemos cargo, José. Cambiando un poco de tercio, en la novela de Pelayo introduces otro elemento que a mí me parece fascinante, que es el elemento del Santo Grial, que en España veneramos en 2 lugares diferentes y simultáneamente. Es decir, tenemos por un lado
el Santo Cáliz de Valencia, que los de Valencia dicen que el suyo es el Grial, y el Cáliz de Doña Urraca, la colegiata de San Isidoro en León, que también dicen los de León que el verdadero es el suyo. No sé si tú has terciado alguna vez en esta polémica, cómo se toca este tema en la novela Pelayo, ¿qué nos podrías aportar de este? A mí me parece interesante tema. Pues yo llego a este tema porque en una de las fuentes árabes que nos hablan de la conquista musulmana y el surgimiento de la resistencia de Pelayo, la de Ibn Hidari, que está citando una fuente de finales del siglo VIII, me llevé una sorpresa muy grande porque en el texto árabe literalmente nos dice que en el tesoro de los godos había un santo grial. Lo llama elixir alquímico, que en la tradición musulmana es un grial. Un grial. Claro, me quedé, después de tantos años de estudiar los godos, nunca me había dado cuenta de eso, ¿no? Y pensé, estaba escribiendo Pelayo en ese momento, esto tengo yo que aprovecharlo para mi novela, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en España? Tenemos dos, como tú has dicho. El de Valencia, que sabemos que originalmente estuvo en San Juan de la Peña y que fíjate qué cosa más interesante y más bonita, en un documento de 1094, si no me falla la memoria, de forma críptica, secreta, que esto le encantaba, en la Edad Media les encantaba estos juegos, ¿no? Es decir, pongo una letra especial en la primera línea, otra letra especial en otro punto de la segunda, y así alguien que esté en el secreto sabe que además de lo que yo estoy enumerando que tengo en el tesoro de este monasterio, hay algo más. ¿Y sabes lo que pone en ese documento si estás en la clave y lees esas letras especiales ocultas en el resto del documento? Pone, y un cáliz de piedra de nuestro Señor. Es decir, que en 1094 el de Valencia ya estaba en San Juan de la Peña, en los Pirineos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que sabemos. Y ese cáliz, si le quitas todo lo que le pusieron luego alrededor de joyas, de orfebrería, ¿no? Y te quedas con lo que es un cuenco de ágata, pues es de época de Jesús. Ahora, yo no digo que sea el de la Santa Cena, ¿no? Pero es del siglo I. Y el de León le ocurre igual. Sabemos de su existencia desde el siglo XI. Pero lo que es el cáliz en sí, que es de otra piedra semipreciosa, también es de factura romano-helenística y también es del siglo I. Eso es lo que te voy a decir, que son auténticos en cuanto que son de época de Jesús y que en España los tenemos al menos desde el siglo XI. Y el texto de Ibn Hidari que te he citado antes nos dice que no, que los tenemos por lo menos desde el siglo VI-VII, porque estaban en el tesoro de los godos. Y claro, lo he metido en Pelayo como una trama que nos permite conectar y explicar por qué aparecen en España esos griales. El tesoro de los godos, que era impresionante, ¿no? Se habla de que tenía la mesa de Salomón, ¿no? Sí, y fascinó a todo el mundo. Mira, en las 1001 noches, que a todos nos suenan las 1001 noches, el tesoro de los godos aparece una y otra vez en varios relatos, porque les fascinó, a los árabes les fascinó. Y claro, Procopio de Cesarea, que escribe en el siglo VI, no lo confirma, que los godos se llevaron de Roma los tesoros del templo, ¿no? Que eran de oro y piedras preciosas, ¿no? La mesa del rey Salomón, con todo lo que ello significaba, porque era un objeto que no solo era sagrado, sino que para los árabes y los cristianos tenía, de alguna manera, ¿no?, la clave del nombre de Dios, ¿no?, del nombre de la creación, de lo que te permitía, entre comillas, manipular la creación. Así que, claro, estaban como locos con la mesa del rey Salomón. Ya. A por la cuarta edición, José, a por la cuarta edición. Pelayo, ojalá. La novela del héroe que salvó a Hispania. José Sotochica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caminando por la Vida, José. A vosotros por darme la oportunidad de hablar de historia, que es un tesoro para todos, que nunca debe de ser motivo de enfrentamiento, sino de celebración. Que así sea. Un abrazo. A vosotros.